Este tema sí me gusta a mí. Este tema sí me gusta. Yo me emociono. Mira, me pongo como los perros chihuahuas, así como... ¡Viste en la calle! Hoy vamos a hablar de guerra. Me encanta este tema a mí. La historia de la Segunda Guerra Mundial. El Ray Studios. Te dejo a ti. ¿Por qué inició el conflicto? Vamos allá. Tú sabes que pasó la Primera Guerra Mundial, hubo una época de prosperidad muy buena. Prosperidad, después de la Primera Guerra. Después de la Primera Guerra, sí, porque... ¿Y el crash del 29? Sí, no, porque la primera se acabó en el... ¿Qué año? ¿Y el Tratado de Versalles? 1918. Se acabó en el 18, ¿verdad? Sí. Y el crash fue en el 29. Sí, pero hasta el 23 era fea la economía. Y después entonces todos esos añitos que empezó de que la prosperidad, todo el mundo empezó, oye, le daban crédito a los zapateros. Y en el 29 explotó la burbuja. ¡Pum! Mira, la prosperidad bacana fue después del 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provocó la Segunda, Ray. ¿Tú te vas ahí? El mundo quedó desestabilizado después de la Primera Guerra Mundial. Quedó loco, quedó abatido. Entonces, después vino una época de reconstrucción y de préstamos, donde los Rockefellers, los Rothschilds y todos los bancos americanos empezaron a dar financiamiento a Europa para reconstruir Europa y para reconstruir también todo lo que era lo que se llama los males de la guerra. Y los países que estaban involucrados quedaron frustrados de sí, la guerra. Sí. O sea, Estados Unidos no estaba en eso. No. Lo que pasa es que quitado de bulla, en Alemania estaba Hitler. Quitado de bulla. Quitado de bulla Hitler. Él era un soldado. Un soldado fue a la guerra, casi perdió un ojo. Más pendejo que el día. Casi perdió una pierna. No, de que él metió mano. La virtud de Hitler era su oratoria. Tú lo has visto hablando, no entendemos. De que, ¿cuánto te acá? Ahí fue que él escribió My Camp, mi lucha. Él estaba preso cuando escribió My Camp, ya. Pero lo que pasa es que Hitler tenía una oratoria de convencimiento, que ese tipo te decía, oye, nos vamos a tirar de este building cuando salgamos. Y era tirándonos. El final controlador de los borregos. Yo creo que a los foques debe seguir a Hitler. Pues bien. No sé. Los borregos acabando. No lo suelta, no lo suelta. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y este hombre está pensando en a los foques. Yo te sorprendí. Es a la mala que tú quieres so view. Es a la mala. Hay que activar el algoritmo. Entonces. Si a los foques le pasa algo. No, Dios lo libre. Dios lo libre. Metan preso a Julio. No, Dios lo libre. Sí, claro. Yo no le deseo a él como persona ningún mal. Te lo juro, delante, óyeme, delante. Oye, que no le pase nada. Esto es, al menos de mi caso, yo no sé si él me desea la muerte y la que yo me joda, pero yo al menos de mi caso no le deseo ningún mal a él como persona. Y vamos a hablar de la guerra ahora. Pero volvamos a la guerra que tú me sacaste del quicio. Yo te saqué de quicio. Tú tenías que dejar pasar el chiste, ignorarme. Pues tú sabes cómo yo soy. Yo te traté suave con eso. Volvemos de nuevo. Me encanta porque este tipo de paréntesis así son los que activan los comentarios. Yo te traté suave. Los comentarios de odio. Vamos allá. Que el Señor lo libre de un mal diojo de este tipo. Nada, todo eso es bulto. Todo esto es por sonido, no se lleven de eso. Mira, ¿no sabes lo que yo estaba diciendo? Sobre My Camp, que Hitler estaba en la cárcel cuando escribió el libro. ¿O tú sabes por qué estaba en la cárcel? Porque ese locotrón, él se le metió una vaina de nacionalismo. Sí. Que ellos son los nacionales, que ellos son los alemanes, que ellos son los más duros que hay. Partido Nacional Socialista, nazi. Sí, entonces él se fue a hacer un golpe de estado, de que atento a él. Lo siguieron un par de gente, pero ese golpe de estado no fue para ningún lado. Pero cuando él intentó coger el gobierno, él no pudo. A él lo metieron preso por eso, porque era hacer un golpe de estado, lo metieron preso. Y ahí él escribió el libro. Pero el libro estaba bueno. El libro estaba bueno y por eso que todo el mundo está interconectado. El libro estaba bueno donde él exponía el sentimiento nacionalista y cómo los alemanes eran los mejores y cómo los alemanes iban cómo iban a salir a flote. Pero él ofreció una vía a las personas y dijeron, coño, pero esto está duro. Su popularidad siguió. Llegó en la crisis del 1929 aquí en Estados Unidos, y tú que lo dijiste, que empezaron a apretar dinero. Estados Unidos le prestó mucho dinero a Alemania para que se reconstruyera después de la Primera Guerra Mundial, que a Alemania le partieron todo. Entonces, ojo, Hitler no era nadie todavía en 1930, 32.
Él simplemente era un sindicalista. Sindicalista. Que al favor de los trabajadores. Ajá, sí. Con la crisis, Estados Unidos, quiero mi dinero porque aquí no hay cuarto. Quiero mi dinero. Entonces Estados Unidos empezó a cobrar su dinero. Y, by the way, Alemania le debía a Inglaterra, Francia, esos países, para la reconstrucción. Alemania quedó debiendo $6 billones en el 18. O sea, que estamos hablando de como 4 o 5 veces como trillones de dólares. Ahora. Eso es como trillones. Mucho más cuarto ahora. Alemania debía todo ese dinero para reconstrucción. Porque Alemania perdió en la primera. Y hizo un tro de vaina, un tro de avería. Y debía ese dinero. Entonces, esos alemanes estaban jodones. Estados Unidos le prestó dinero. Y cuando la crisis del 1930, quiero tomar mi cuarto para atrás. Se desestabilizó Alemania de nuevo en el 1930. Se desestabilizó Estados Unidos y se jodió Alemania también. Ya. Empezó entonces, ahí fue que Hitler empezó a ser popular y se tiró a la presidencia. Sí. Pero él no ganó, pero quedó cerca de la presidencia. Sí. Pero él tenía tanto poder que había que ponerlo de chancellor. Yo no sé lo que es el chancellor. Chancellor como no primer ministro, sino como el segundo al mando. Como un vicepresidente. Como un vicepresidente era un chancellor. Lo pusieron de chancellor. Sí. Y hicieron un atentado de que los comunistas quemaron una vaina. Y los historiadores... Fueron ellos mismos que lo mandaron, los mismos nazis. Los historiadores creen que fue el mismo Hitler y los nazis que quemaron la vaina comunista. Sí. Y él le pidió poderes al presidente de que para apresar a los comunistas, a los partidos políticos, de que por la vaina. En eso se murió el tigre, el que era presidente. Sí. Y él quedó como él quedó al mando. Sí. Porque él era el segundo al mando, el tipo se murió, quedó él. Claro. Y entonces quedó con poder absoluto. Porque entonces empezó a comunista, preso. Judío, preso. Cristiano. Él no empezó a meterlo preso de una vez. No, cristiano no es, testigo de Jehová, preso. Él lo que le avisó a los judíos al principio fue que le dijo que no se podían casar con los alemanes puros y no podían ser ciudadanos alemanes a los judíos. Empezó así. Entonces después, ¿qué pasa? Él arregló a Alemania, loco. Hitler. Sí. Lo puso bacano. En Estados Unidos estaba jodido con la crisis de 1930 y Alemania prosperando. El Partido de los Trabajadores. Sí, y arregló los militares. Ellos no podían tener, estaba prohibido para Alemania tener militares. Y él dijo, yo voy a ser militar, voy a hacer un Army, y voy a hacer un Navy, y voy a hacer todo. Y también hay que recalcar que Volkswagen tuvo que ver muchísimo en la construcción de los vehículos de guerra. Y que creo que fue Old Navy o Levi's fue, le hizo los uniformes, esos uniformes emblemáticos de los nazis. Esos fueron o sea, el diseñador, creo que fue Levi's. Tengo que investigar a ver si fue Levi's que se lo hizo. Pero fue un diseñador duro que le hizo los uniformes de los nazis. Loco, esos alemanes. Esos tigres estaban pompeados, loco. Estaban pompeadísimos. No, y no fuiste tú que me dijiste lo del meth. ¿No fuiste tú que me dijiste eso? Lo del meth. Ah, no fuiste tú que me lo dijiste. No, ¿qué pasó? A Hitler le daba crystal meth a los soldados alemanes para la guerra. Crystal meth. Yeah. El diaño, pues esos tigres iban hyper a pelear. Ustedes ven la serie. Habersteigen didn't Streiten. ¡Pum! ¡Ah! El mismo diablo tenían arriba, imagínate tú. La serie esa de Breaking Bad. Sí. Que eso es crystal meth. Crystal meth. Esa vaina tú te das eso y tú duras 3 días despierto sin parar a nada. Ay, mi madre. Esos soldados se ponían a marchar en crystal meth y ellos llegaban en 3 días a un sitio que duraba una semana para llegar. Pero tú no viste que lo querían meter en Stalingrado para allá, en la vaina más fría de Rusia. Y ellos fueron y se fueron para allá. Con razón yo tenía que ser, esa vaina no era normal. 18 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, 28 grados bajo cero. Y ellos se metieron allá. Casi se metieron en Rusia. Si no fuera por el frío de Rusia, ellos hubieran conquistado Rusia, esos tigres. Sí, loco. Entonces, mira, este tigre, Hitler, empezó a arreglar a Alemania. Construyó los militares, el Navy, todo lo construyó de nuevo. Y estaba fuerte y estaba duro. Entonces empezó a invadir países. Invadió a Checoslovaquia. En ese tiempo se llamaba Checoslovaquia. Hoy en día es Czech Republic en Eslovaquia. Polonia. Polonia fue el problema. Sí. No me llegó ahí a Polonia todavía. Empezó a invadir paísito y vaina. Ukraine, vaina así, que sé yo, vaina. Estaba otro tigre, el tigre Mussolini en Italia. En Italia, Benito Mussolini. El Duce. Él era, el Duce. Él era loco, pero él hizo un trabajo allá. Sí, pero era un loco. Él era un dictador, pero él hizo es que esos tigres, esos dictadores. Esos tigres tienen una filosofía de vida diferente. Eran marxistas toditos. Pero que meten mano con la economía y con toda la vaina. Sí, pero eran marxistas. Esa filosofía de Marx. ¿Tú no ves que toditos tienen la misma ideología? El problema es, sí, ellos son unos desgraciados.
Pero a nivel de economía y de vaina, y de construir la milicia, Sí. ellos meten mano. Sí. O sea, Mussolini puso Italia bien. Es que es un mismo sistema. Y Japón, que estaba en la Segunda Guerra Mundial. Hirohito, el emperador más hijo de la gran puta que ha tenido la humanidad. Ese sí era loco. Ese era Esos loco. japoneses sí dieron agua de bebé. Esos japoneses empezaron a invadir a China. Y invadía aquí, invadía allá. Entonces, Japón imperial. ¿cómo se llama el tratado ese? Versailles. Tratado de Versailles. Eso fue lo que hicieron después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y que para hablar y vaina. Sí, vamos a conciliar. Japón agarraba, invadía un país, mataba a chinos, hacía de todo. Y allá, no, que no, en el tratado de Versailles, no, podemos hacer todo. Y los japoneses se paraban y se iban. ¿Qué es lo que? Japón es como el perrito chihuahua, que ladra mucho, pero que muerde. Y China era como el pastor alemán que estaba manso y que era como manganzón, así. Los chinitos, esos japonesitos eran el diatre. Sí. Eran el diatre. Esos japoneses eran locos. Esos japoneses eran locos. Entonces, estaban entre Italia, Alemania y los japoneses. Estaban de que ellos eran el terror Sí, del llano. Y eso, no cogían eso era, ¿cómo se llamaba? Ellos tenían el bando de la muerte, era como el clan del terror. No, tengo que, ay Dios mío, El eje del mal. El eje del mal le llamó George Bush después de un tiempo. Sí, no, pero para este lado también, pero que en esa época tenían como que su bando específico, bien cabrón. Entonces el otro bando era Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los aliados. Sí, para darle fast forward más rápido, Francia, Inglaterra, el Reino Unido dijeron a Hitler, oigan, si invaden a Polonia, se vamos a declarar la guerra. Ujú. Hitler le pasó el rolo a Polonia. Duro. O sea, pero que el tigre estaba ya, él quería... Varsovia en Polonia quedó totalmente destruida esa ciudad. Mataron mujeres, niños, embarazadas, todo. Y los japoneses matan de todo también. Eso era el diablo. Ellos estaban... Esa Segunda Guerra Mundial fue desgraciada. Sí, y ellos... Más de 66 millones de personas murieron, ¿tú sabías? Sí. Ellos tenían mucha ganada. Ganaban Solamente muchas batallas. judíos murieron más de 6 millones. Sí. Ellos tenían muchas batallas ganadas. Entonces eso lo ponía yo más loco. Como que ellos nunca iban a perder. Ujú. Esos tigres. Entonces lo que tú me estás diciendo es que el conflicto comienza, la Segunda Guerra Mundial comienza realmente cuando se invade Polonia. Ahí es que Estados Unidos dice, vamos para allá. Los ingleses dicen, vamos para allá. Y todo el mundo. Estados Unidos fue el último. Ujú. Los que estaban ahí, porque Estados Unidos estaba aquí. Los Estados Unidos están aquí. Ellos están allá, en Europa, lejísimos. Ellos están allá en Europa lejísimos. Ujú. Estados Unidos no quería meterse. No, al no, principio. sí. No quería meterse. Lo que estaban era Francia e Inglaterra. Si invaden a Polonia, no van a meter, porque si ya tú invades a Polonia, significa que tú tienes un hambre de poder y tú vas a invadir a Francia y después invadir a Inglaterra. Ujú. Si tú invades a Polonia, ya tú vienes con todo. Ujú. Nuevamente, entonces, invadieron a Polonia, declararon la guerra y como quiera, entre Alemania estaba más fuerte que Inglaterra y Francia. Pasándole el rolo a todo el mundazo. Y empezaron los problemas, y empezaron la pelea, y empezaron toda la vaina. Y al final, pasaron muchas cosas. Estaban perdiendo. Francia e Inglaterra estaban perdiendo. Estaba Rusia de un lado también, que estaba en apoyo. Ujú. Entonces, se armó el conflicto. Porque los rusos y los alemanes eran aliados. Rusia, Alemania y Italia eran aliados en un principio. Pero Hitler se volvió loco y empezó a atacar a sus aliados también. Cuando él se quería meter en Stalingrado de una vez ya y los rusos se quillaron. Los rusos se quillaron. Hitler le empezó a matar a judíos a dos Ujú. manos, los campos de concentración, todo el mundazo. Y ahí que se arma ya entonces el conflicto entre todo el mundo, un Royal Rumble. Ujú. Y después vienen los japoneses y le dan a Hawái. ¿Cómo que se llama? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Ellos atacaron la base de Pearl Harbor, los japoneses. Y ahí fue que Estados Unidos se quilló de verdad y se metió fea la vaina. Entonces los americanos fueron y le mandaron allá 2 bebecitos. Uno en Hiroshima, ¡boom! Y otro en Nagasaki, ¡boom! Se acabó la Segunda Guerra Mundial. Le diste fast forward a todo lo que pasó, le di pero fast eso forward. fue lo que pasó. Nadie esperaba que eso iba a suceder. Ahora, volviendo para atrás, rewind. ¿Tú sabías que Trujillo mandó un submarino para la guerra? ¿De que apoya a Alemania? Sí. No, apoyé a Estados Unidos. Acuérdate que de eso tenemos que hablar nosotros, de dictadores latinoamericanos. ¿Tú sabías que Trujillo fue entrenado militarmente en Estados Unidos? Sí, él cogió su vaina. Entonces él estaba aliado de Estados Unidos al final, porque Trujillo fue producto del gobierno de Estados Unidos, normal, para estabilizar en la región República Dominicana.
De eso eres tú el que sabe ahí. Venimos con un tema de eso. Pero volviendo a la Segunda Guerra Mundial, luego de que termine el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, vencen los aliados. Hitler no se sabe, mucha gente empezó a decir que estaba por Argentina, que se fue, que escapó, muchos dicen que se suicidó junto a su novia, que era su prima, y un sinnúmero de cosas. La historia oficial es que él se suicidó. Que suicidó, pero nunca se vio el cuerpo, o sea, nunca ha aparecido el cuerpo, entonces... Muchos alemanes Sí, fueron para Argentina. Por eso que los argentinos son más finos, más vainas, son medio europeos. Los argentinos son más italianos que otra cosa, pero bueno, el punto... Pero tienen muchos alemanes. Sí, tienen muchos alemanes allá, nazis, muchas cosas. Pero, ¿qué sucede? Que luego de este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, se establecen muchas cosas para el mundo nuevas. Establecen muchas leyes nuevas. Y de eso que yo quiero hablar. El mundo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cambió totalmente. Antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial había más libertad. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial hay más control en el mundo. Mucho más control. Lo que pasó directamente después de la Segunda Guerra Mundial fue que los ganadores, Estados Unidos, establecieron sus reglas como Inglaterra quisieron. y Rusia se convirtió en la Unión, era la Unión Soviética, tenían el sistema comunista. Empezó la Guerra Fría, que ese va a ser el siguiente video. O sea, ya los Estados Unidos había demostrado que tenían una arma que nadie estaba esperando. Óyeme, cuando esa vaina de la bomba nuclear estalló, que todo el mundo vio esa vaina, todo el mundo se quedó así. El diablo, y esta vaina existe. El proyecto Pero Manhattan, mira con lo que le dieron, loco. en la madre. Todo el mundo se asustó. Que ahorita vamos a hablar en el siguiente video, en el de la Guerra Fría, cuando los rusos explotaron. ¿Cómo que se llamaba la de los rusos? Tiene un nombre, no me acuerdo. En la bomba nuclear de los rusos que ellos explotaron para demostrarle a Estados Unidos que ellos también tenían, que estaban armados, que se inventaban con ellos, lo partían. ¿Cómo se llamaba esa vaina? Esa bomba nuclear. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Búsquenlo ustedes, porque no me acuerdo, no me llega el nombre ahora a la mente. Pero fue una bomba nuclear que fue, qué sé yo cuántas veces más potente que la de Hiroshima y Nagasaki. El punto es que de eso vamos a hablar en el siguiente tema. Pero después de 1948, cuando termina la guerra, se establece la OTAN, se establece se establecen muchísimas organizaciones. Yo creo que fue la ONU también. No, yo creo que fue antes. Yo creo que fue antes del 48. Pero tenemos que revisar. No queremos dar información errónea. Nosotros estamos aquí hablando de nuestra experiencia y lo que recordamos y los conocimientos que tenemos. No, porque un podcast hace como freestyle. Claro, es freestyle. Hay muchas cosas que quizá uno tiene que darle review para atrás, pero que uno la tiene ahí, pero que no la tiene en la cabeza como tal. Y nace el Estado de Israel como tal. Mucho problema. Se establece el Estado de Israel, que fue un problema para los palestinos, porque los palestinos tenían toda su tierra. Y lo que hicieron fue que le metieron los israelitas ahí en un pedazo. Y el problema es que los israelitas estaban antes de los palestinos. Estaban antes de los palestinos, pero los palestinos dicen que esa tierra siempre ha sido de ellos. Pero de eso vamos a hablar en porque son video. muchos años. Son tantas hay cosas. Hay que entender a los palestinos, pero hay que entender a los israelitas. Son tantas cosas. Porque los israelitas dicen que eso se lo dio Dios. Sí. Y dime, ¿cómo tú compites con eso? No es difícil porque también está ahí la historia de hace más de miles de años. Y está la Biblia que y el Corán. Abraham cuando estaba dando por todos lados buscando hasta que llegó a la tierra. Son muchas cosas. El hijo de él, Isaac, Jacob. Es profundo, ese es otro tema. Pero luego de 1948 el mundo empezó a tener más restricción y luego vino una época de paz y prosperidad, mucha prosperidad. Y sin embargo ahora nos encontramos a punto posiblemente de que detone la Tercera Guerra Mundial de nuevo, con el conflicto de Irán y Estados Unidos. Eso no va para parte ya. Eso lo hablamos en un video, pero yo creo que ya se barajó. Ya. Puede pasar par de cositas, pero eso está calmado, porque ya Irán está debilitado ahora mismo, porque hay casi una guerra civil allá, entre ellos mismos, en Irán. ¿Y qué pasó con el ayatollah? Es que el ayatollah tiene 40 años ahí y en verdad es una dictadura. Y en verdad, por ejemplo, en Irán tú no puedes tener pantalones cortos, eso es ilegal. En Irán tú sabes que las mujeres no tienen derecho casi así. Y hay muchas cosas ilegales, hay muchos problemas, hay muchos iraníes que están hartos de eso también. Sí. Quizá dentro del mismo Irán había muchos iraníes que estaban contentos con que mataran a Soleimani. Sí, qué bueno que le volaron la cabeza ese loco viejo. Muchos que sí que estaban de acuerdo, pero mucha gente que está... Tú sabes como siempre los gobiernos. Yo creo que Trump es un presidente estratégico. Él sabe lo que hace. Él no da un paso. Él se
se ve exacerbado y se ve medio agitado, pero él, cada decisión que va a tomar y cada vaina que él va a hacer, él la hace consciente de no hacer la vaina a lo loco. Ya. Yo creo que él calcula mucho, él hace la cosa intencional, pero al final del día yo lo que no creo que él tenga una estrategia él está viendo algunos pasos hacia adelante, pero no está viendo toda la jugada hacia adelante. O sea, hay cosas que se pueden salir del control. Sí, pero bueno, esta le salió bien por lo menos. Nada, esta fue la historia de la Segunda Guerra Mundial, mi gente de Julio en la calle y el Ray Studios. Ray tiene todavía un poco de sueño, discúlpenlo. Yo tengo una ojera del diablo, pero imagínate, se me olvidó ponerme los lentes. No, yo no he dormido en 24 o 26 horas. Bueno, manténgase activo con nosotros, venimos con el siguiente video. Yo también estoy igual que tú, créeme. Nada, estamos disfrutando de esto al final, la pasión de hacer lo que uno le gusta. Comente, dele like. Y nos vemos en el siguiente video en esto que se llama El Ray Studios. Y Julio en la calle. Yo pensé que te había frisado.